Ah, Hoy continuamos en el estudio de la primera carta de Kefas o Pedro, capítulo 3, versículo 1. Recordando que la gran importancia de esta carta, de estas palabras de Kefas es a quién la dirigió, ¿verdad? Fue a todos los creyentes que dentro de los gentiles habían creído en Jesús el Mesías, nuestro Señor. Amén. Y por eso es importante, porque Pedro no fue enviado a los gentiles, sino que fue a los mismos judíos, ¿verdad? Saulo de Tarso fue enviado a los gentiles, pero realmente Kefas o Pedro entendió que los gentiles eran la obra de Dios, amén, y que Dios había extendido sus alas para cubrir también y para alcanzar también a todas las naciones, amén. Y en ella, esta carta, el tema de hoy tiene que ver con santificando al Mesías como Señor en nuestros corazones. Amén. Claramente la santificación tiene que ver con el hecho de que una vez que Kefas le ha dicho a los gentiles todo el bien que hemos recibido, toda la bondad, toda la generosidad que el Padre nos ha concedido a través de Jesús el Mesías, de ser extraños, de ser extranjeros, ahora ser reconciliados con Él y ahora ser hechos pueblo de Él, no solamente pueblo, sino sacerdocio santo, linaje escogido, dice la palabra, ¿verdad? Y un pueblo adquirido por Elohim a través de la sangre de Jesús el Mesías. Entonces, teniendo en cuenta eso, también nos va a narrar la respuesta que el creyente debe dar a la bendición que hemos recibido. ¿Cuál va a ser ahora nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento? Si es que realmente, como dice él, hemos probado la bondad de Elohim o de Dios. Amén. Entonces, todo depende, la respuesta que dé el creyente dependerá de lo que realmente la palabra ministró a su corazón. Si logró entender y comprender lo que ha recibido o lo que hemos recibido. Y eso es lo que nos va a mover a vivir una vida completamente consagrada al Padre y al Mesías, porque entendemos que a Él buscamos, ¿verdad? Y a él hemos creído y a Él queremos servir. Amén. Dice el capítulo 3, ya vimos que Él empezó a dar unas exhortaciones al pueblo en diferentes condiciones sociales. Le habló a los esclavos cómo tienen que comportarse, a los siervos cómo tienen que comportarse, a los que son libres cómo tienen que comportarse, y a cada persona, a cada creyente, conforme a su posición social o cultural o aún civil. Entonces, el comportamiento debe entender que es llamado a consagrar, a santificar al Mesías como Señor en su corazón. Amén. Y ahora va a hablar aquí en el capítulo 3 a las mujeres, al matrimonio, ¿verdad? Dice, de la misma manera, esposas, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aquí lo que vemos que en todo el Evangelio otros escritores, otros discípulos también hablaron acerca se exhorta a la mujer a someterse al esposo como cabeza, así como el esposo está sometido a la cabeza que es Jesús el Mesías, ¿verdad? Pero en este caso el enfoque de Pedro no es tanto en la cuestión matrimonial, sino la situación de la mujer que está casada con alguien que no es creyente. Amén. Que no vaya a malinterpretar la libertad que recibe a través de Jesús el Mesías o a través del Evangelio, y ahora quiera entonces liberarse de su esposo porque no es creyente. Recuerde que ya la Escritura, ya Saulo, el Espíritu, nos ha enseñado en otra carta de que si la mujer es creyente y el esposo no es creyente, mientras que el esposo no se interponga en la fe de ella, no le prohíba, ella puede permanecer con su esposo aunque no sea creyente. Ahora, ¿qué pasa si el esposo realmente le impide de que ella
siga creyendo, dice que tiene la libertad para separarse, ¿verdad? Pero mientras el esposo realmente no interponga ningún tropiezo para ella deberá conservar su matrimonio, su relación matrimonial. Amén. Y lo más importante no es que conserve su matrimonio, sino que cuál va a ser su comportamiento, cómo va a ganar a su esposo, que no es creyente. Amén. Entonces aquí dice que para que también los que no creen por a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. A veces dice, hay un proverbio por ahí que dice que una acción vale más que mil palabras, ¿verdad? No importa cuánto uno habla, si nuestro comportamiento no es acorde a la manera como hablamos, entonces vanos son nuestras palabras. Ahora, ¿cómo es que ellos van a ser ganados? Dice el versículo 2, al observar vuestra reverente y casta manera de vivir. Amén. O sea, ¿cómo la mujer se va a comportar? Pues la palabra casta tiene que ver con pureza. Amén. Tiene que ver con pudor. Amén. Y tiene que ver con humildad. Amén. Porque luego dice que vuestro atavío no sea al exterior, de trenzado de cabellos y atavíos de oro, o de uso de vestidos lujosos. Una de las cosas que uno encuentra leyendo la historia de la cultura antigua, especialmente del pueblo romano, era que las mujeres en realidad no tenían ningún papel preponderante en la sociedad y eran relegadas solamente a la casa. Amén. Y como no tenían que hacer, entonces la cultura muestra de que las mujeres romanas se dedicaban más que todo, se preocupaban más por la cuestión de la belleza externa, porque para mantener a sus esposos contentos, amén, o se dedicaban más a la vanagloria de ostentar la riqueza que tenían, ¿no? Entonces la mujer se preocupaba más por cuestiones de lo físico que lo interno. Amén. Y esa era la cultura de aquella época. Amén. Y eso está corroborado por historiadores romanos de aquella época que narran estas cosas. Amén. Cuál era el comportamiento de las mujeres de aquella época. Aunque hoy no estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Hay personas que se preocupan demasiado de lo externo. Amén. Y muy poco de lo interno. Y luego dice, sino el interior. O sea, en vez de ocuparnos de las cosas exteriores, dice, ocupémonos del interior del corazón del ser, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Elohim o de Dios. Amén. O sea, Dios, Yeshua lo dijo, ¿verdad? No es lo externo lo que importa, sino lo interno, porque si lo interno está bien, lo de afuera también va a estar bien. Una persona que realmente se ame y tenga un comportamiento humilde y afable, claramente también va a procurar verse agradable, amén. No en el sentido de ostentoso y cosas así, pero sí verse de una manera que realmente sea acorde a cómo se debe comportar uno. Luego dice, y la razón que da aquí Kefas a estas mujeres, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Adón, Señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien sin temer a ninguna amenaza. Amén. Y aquí el ejemplo que da Kefas es el comportamiento de Sara, cómo Sara se comportó con Abraham. Amén. Como ella misma, y esa palabra que ella lo llama Señor, lo ocurre es cuando Abraham recibe unos visitantes, ¿verdad? A tres mensajeros, y habla con ellos y les ofrece comida, y allí entonces ellos le predicen de que Sara va a tener un hijo, ¿verdad? Y Sara entonces está en la tienda contigua y escucha y se ríe, ¿verdad? Dice, habiendo yo ya pasado la costumbre de las mujeres, y siendo mi señor, es la palabra Adón que usa allí, dice, siendo mi Adón ya viejo, vamos a procrear. Amén. Claramente ahí se nos recuerda lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que para Dios no hay nada
Imposible, es Dios el que designa las cosas. Pero entonces se toma referencia como Sara en cuestión de comportarse para con Abraham, cómo Sara veía a Abraham. Y uno puede mirar la vida de ella, cómo realmente hizo cosas que realmente pudo haberse revelado, como cuando Abraham le pedía que dijera que no era su esposa, sino que era su hermana. Amén. Y no vemos en la escritura que ella dijo nada, no se opuso a eso, simplemente entendió que era por el bien de su esposo y estuvo dispuesta a hacer lo que él le pedía. Claramente dejándole a él la responsabilidad, porque si algo pasaba, si algo salía mal, la responsabilidad era de quién, de Abraham y no de ella. Amén. Ese es algo que los hombres debemos entender, que cuando la esposa asume esa posición de sometimiento, claramente la responsabilidad de cualquier cosa que ocurra es del varón y no de la mujer. Ahora, eso no quita que la mujer colabore, ¿verdad? Hay mujeres muy sabias en la escritura que ayudaron a sus esposos en momentos críticos. Hubo una mujer que cuando David mandó a pedir ayuda a un varón israelita y este se negó, no se recuerda el nombre, Abigail, amén. Y como este hombre Nabal, ¿verdad?, se niega a ayudarle, y Abigail, entendiendo la situación y entendiendo lo que David era y cómo David los había ayudado, sale corriendo y busca comida y busca todo y se va a buscarle, amén, aún desobedeciendo el comportamiento de su esposo, amén. Pero todo eso lo hizo en el bienestar de su esposo, porque gracias a eso David no mató a ese hombre, aunque Dios lo juzgó, ¿verdad? Entonces, el comportamiento, luego dice, de igual manera, el versículo 7, los esposos, convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Esto no se trata de una situación el matrimonio no es una cuestión de humillar o de menospreciar, sino de que cada quien entienda su posición, su rol, amén, y desde su rol cada quien pues aporte al matrimonio, amén. Claramente al marido se le llama, al esposo creyente, se le llama a que valore a su esposa, a que la cuide, a que la trate con consideración, amén, porque a veces pasa que muchos matrimonios hay esos roces y esos problemas, es porque el hombre deja de ser considerado, amén, y llega al punto de que se olvida de que su esposa también se cansa, también tiene sus luchas, amén, y a veces pasamos por alto todo el quehacer de la casa como si eso no fuera absolutamente nada, y los hombres, porque trabajamos en la calle y traemos el pan, entonces creemos que lo que la esposa hace no es nada. Pero cuando usted se queda un día solo en la casa con sus hijos, reemplazando a su esposa, se da cuenta que el trabajo que ella hace es bastante valorable, amén. Entonces, en todo eso, el creyente es llamado a valorar a su esposa, amén. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa eso? Una de las cosas que... ¿Cómo, perdón? Amén. Una de las cosas que se nos enseña en la instrucción de Moisés es que cuando alguien cometía una injusticia, una persona, la instrucción decía de que si alguien empeñaba su abrigo, ¿verdad?, a alguien, ese abrigo tenía que devolvérsele al anochecer, aun cuando no hubiera pagado la deuda, para que la persona no pasara frío, para que la persona no pasara dificultades. Pero dice que si la persona no se le devolvía el abrigo y esa persona clamaba a Dios por su necesidad, claramente dice que Dios oiría la oración de esa persona. Amén. Claramente en base a la justicia que le va a hacer a aquel que no está obedeciendo la instrucción. Si un esposo no trata bien a su esposa, amén, con consideración, con amor, con cuidado, claramente, si la esposa tiene un sentir, un dolor en su corazón acerca del comportamiento de su esposa, no importa cuántas veces oremos, ayunemos,
ese sentir del corazón de la esposa es lo que Dios está mirando, más que nuestra oración, más que cualquier sacrificio que nosotros hagamos. Amén. Por eso es importante que en el hogar tiene que haber armonía, tiene que haber paz. Porque si en la casa misma no hay paz, entonces ¿dónde vamos a tener paz? Amén. Y para que haya armonía tiene que haber mucha consideración. Amén. Tristemente en eso los hombres fuimos mal enseñados por nuestros padres, y muchos de nosotros éramos muy machistas y realmente no valorábamos tanto a la esposa. Amén. O no considerábamos tanto a la esposa, y por eso muchos matrimonios se han roto, por la simple falta de consideración. Amén. Pero al creyente se le llama a valorar, a apreciar lo que realmente es la esposa y lo que ella aporta en su matrimonio, en su vida conyugal. Amén. Así que muchas oraciones nuestras pueden que no sean oídas, es porque nuestra esposa tiene una queja contra nosotros. Amén. Así que somos llamados a estar en paz en nuestra propia casa. Amén. Versículo 8 dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos y humildes. Amén. O sea que el espíritu de todo creyente, ¿cuál debe ser? Ser amable, ser humilde, ser misericordioso, ser manso. Amén. Ahora, todo esto que está diciendo Kefas aquí, tanto a las mujeres como a los creyentes, todo está basado en una sola base. Y es el hecho de que, ¿por qué el creyente va a ser manso, va a ser humilde y va a ser misericordioso? Primeramente recordemos que la Escritura ya nos dice de que fuimos creados en Yeshua el Mesías para buenas obras. Amén. Se nos concedió una nueva creación, un nuevo ser. Pero ese ser es para que nosotros realmente caminemos conforme a lo que Dios ha establecido. Dice que fuimos creados para buenas obras, obras que Elohim mismo preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. O sea, que lo que hace el creyente es que ir por el camino que el Padre trazó de cómo debemos vivir. ¿Y cuál es ese camino? Pues solamente hay que ir al Evangelio y mirar la vida de Yeshua el Mesías. ¿Cómo caminó él? Porque él dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Cómo tengo que caminar yo? Pues tengo que mirar, conocer a Yeshua el Mesías, que es una de las cosas que necesito para poder heredar la vida eterna, porque el Mesías dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero, y a Yeshua a quien tú has enviado. Amén. Entonces, ¿dónde voy a aprender yo cómo debo caminar en el Evangelio o en la fe? Mirando a Yeshua el Mesías. ¿Y qué es lo que tengo que mirar en él? Toda la enseñanza que él dio, todo lo que él enseñó. Y una de las cosas que él enseñó es que para ser hijos de Dios necesitamos al menos 4 cosas básicas. Dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a aquellos que os aborrecen y hacen el mal, y dice: y orad por aquellos que os persiguen y hablan mal y injurian, o sea, hablan mal del creyente. Amén. Esas 4 cosas dijo él, para que seáis de vuestro Padre, hijos de vuestro Padre. Amén. Ahora, si uno ve esas 4 cosas que él dice, con lo que dice Pedro aquí y Kefas aquí, pues es lo mismo. Ser misericordioso, ser generoso, no ser rencoroso, amén, sino amar a mi prójimo. Amén. Ahora, y de esa forma entonces, ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque claramente amamos a Yeshua el Mesías. Porque ¿quién no amará a aquel que dio su vida, estuvo dispuesto a dar su vida para la salvación de uno? Amén. Entonces, si realmente yo creo en él y creo en lo que él representa, claramente buscaré que lo que él dijo, que lo que él habló realmente se haga realidad en mi corazón. Amén. Dice, repito el 8, dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Tener compasión es moverse ante la necesidad ajena, a no quedarnos quietos, ¿verdad? Aunque sea gente que nos aborrece, que nos odia,
que tal vez nos ha hecho el mal. Amén. Ser compasivos, amándos como hermanos, misericordiosos, humildes. Así como en el hogar tiene que haber paz, en la congregación tiene que haber paz. Amén. Porque nosotros representamos lo que es el amor de Dios. Y si representamos el amor de Dios y no hay paz entre nosotros, entonces realmente ¿cuál es la obra de Dios en nuestras vidas? Amén. Luego dice, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición. Amén. Y aquí resume qué fue lo que dijo el Mesías allá cuando estuvo hablando, enseñando todo lo que corresponde a un verdadero hijo de Elohim, de Dios. Amén. Ahora, interesante que dice, porque para esto fuimos llamados, para que heredáramos bendición. Pero la bendición que habla Kefas aquí, en base a lo que él dice, no es la bendición que yo deseo recibir, que Dios me dé cosas y que todo esté bien, sino que yo también sea un aporte a la bendición de otro, que yo pueda bendecir con mi vida a otra persona. Y de esa manera, pues yo también obtengo ¿qué? Bendición. Amén. Dice, ¿por qué? Versículo 10. El que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos hacia su oración. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen cosas malas o contra los que hacen el mal. O sea que parte de la base de la paz que uno puede tener en esta vida es de acuerdo al comportamiento que uno tenga también, ¿verdad? Porque dice que quien es el que desea tener buenos días, lo primero que tiene que hacer que es refrene su lengua del mal. Porque la mayoría de los problemas que hay en la tierra tienen que ver ¿por qué? Por lo que hablamos, por lo que decimos. Amén. Cómo difamamos, cómo hablamos mal de las personas, cómo realmente no nos cuidamos de dañar la imagen de alguien. Amén. Dice, y sus labios de hablar engaño, de no engañar a nadie, de no estafar a nadie, de no robar a nadie. Que hoy en día uno queda aterrado porque hasta por teléfono ya uno no puede ni contestarlo. Porque hasta ya no es directamente que te engañan, sino que hasta por teléfono te roban, te engañan. Amén. Hay un montón de casos que están ocurriendo que sería bueno que uno estuviera también atento, porque a veces uno no está pendiente de las noticias, pero mucha gente está siendo robadas porque le llamaron para decirle que su pariente fue secuestrado o que su pariente está en la frontera y que necesitan dinero, y la gente, sin pensarlo dos veces o por miedo, corren a hacer lo que se les indica allí, hasta con los impuestos. Se hacen pasar por el IRS y te dicen que tienes una deuda, que si no la pagas la policía llegará a arrestarte, y la gente por miedo claramente terminan pagando lo que no deben. Amén. Y todo esto tenemos que estar percibido porque somos llamados también a estar atentos a lo que ocurre alrededor nuestro, ¿verdad? Y no dejarnos ser mansos no significa que seamos desentendidos de las cosas. Amén. Al contrario, tenemos que ser mucho más entendidos de la maldad de este mundo. Amén. Dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Claramente dice que los oídos del Señor está para la oración de los justos. O sea que Elohim, el Padre, su oído está atento a la oración del justo. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Cuando un justo ora, pero cuando es un justo de corazón, claramente el Padre lo oye. Y esa es la certeza nuestra de que lo que pedimos al Padre conforme a su voluntad, sabemos que la vamos a recibir. Amén. Pero su rostro, dice, su ira está contra los que hacen ¿qué? El mal. Una de las cosas que a veces las personas juzgan mucho y que me hacen muchas preguntas a mí siempre es, no sé si ustedes hacen esa pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite la injusticia? Y especialmente cuando hay casos tan difíciles en esta vida que hasta uno se queda. Uno sabe que existe el mal, pero hay maldades que se pasan de la maldad. Y uno dice, pero ¿cómo Dios permitió eso? ¿Cómo Dios permite que un niño sufra o que cosas así? ¿Y cuál es la respuesta que uno tiene para eso? ¿A usted nunca le han preguntado eso?
¿Y cuál ha sido su respuesta? Que no lo buscan a él, Ah, porque no lo buscan a él. Puede ser. amén. La persona que está sufriendo, Ajá, tal vez no lo tenga él en su corazón, por eso la persona está pasando. amén. El Señor me ha permitido esto, mira. Tal vez les sirva a ustedes para mejorar su respuesta. Yo le dije, ¿por qué Jesús el Mesías, si fue santo y si no tuvo ningún pecado, ni hizo nada malo, por qué murió? Para glorificarse a él, para la gloria de él. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que le pasara eso a él? Amén. Porque ahí está la respuesta de lo demás. ¿Por qué Jesús el Mesías, si no hizo pecado, si no hizo maldad, por qué Dios permitió que él sufriera lo que sufrió? Porque si preguntamos de cualquier ser humano, está bien, pero si hablamos de alguien que la Escritura dice y da testimonio de que fue sin pecado, que fue sin maldad, que fue puro, ¿cómo entonces Dios permitió que él sufriera? Porque en realidad hay que entender, y el mundo no lo puede entender, pero el creyente sí tiene que entenderlo, es que esta vida es solamente como un laboratorio para mirar quiénes son los que van a alcanzar la vida y quiénes no. Y para que eso suceda, el mal tiene que manifestarse. Si Dios no permitiera que a nadie le pasara nada malo, ¿cómo se considerarían a los malos? ¿Cómo se sabría de que hay maldad? ¿Cómo se sabría de que hay gente mala? Ahora, el punto que hay que pensar es, ¿qué obtuvo Yeshua? ¿Y qué obtuvieron los que lo sacrificaron? ¿En qué estaba interesado Dios? ¿En salvar a Yeshua de que no sufriera y que no muriera? ¿O estaba interesado en que él alcanzara la herencia que Dios tenía para él? Claramente Dios está pensando en la herencia que le iba a dar a Yeshua el Mesías, ¿verdad? Que fue la resurrección de los muertos y la vida eterna, la glorificación. ¿Y qué van a obtener los que le hicieron el mal? Claramente, pues la condenación. Entonces, si una persona sufre en esta vida, injustamente, digamos, claramente, Dios, ¿qué dice la Escritura en cuanto a Lázaro y el rico? ¿Recuerda la parábola del rico y Lázaro? ¿Verdad? Que el rico hacía banquete y le negaba a Lázaro hasta lo que caía de la mesa. Y al final, ¿qué fue la recompensa? ¿Qué dice Dios? Que Dios es justo, ¿verdad? Y a Lázaro, que pasó dificultades y sufrimiento en esta vida, le concedió ¿qué? El bien. Y al rico, que hizo maldad e hizo lo malo y fue impiadoso, claramente, pues también recibió su merecido. Entonces, lo que las personas nosotros miramos en cuanto al sentimiento, claramente nos compadecemos de que el sufrimiento de una persona, pero si el creyente ve las cosas en el sentido de lo que Dios busca es que a cada quien le va a dar conforme a lo que busque en esta vida, entonces entendemos que el sufrimiento es necesario. Por eso es que en la Escritura se encuentra que nos dice a nosotros los creyentes que debemos participar de los sufrimientos del Mesías. ¿Y por qué nos dice eso? Porque claramente en el testimonio que damos de la fe, tenemos que padecer también. Pero pensando de que no hay que pobrecitos los creyentes, que pobrecitos los cristianos cómo sufren, sino qué es lo que vamos a obtener. Porque qué es lo que estamos buscando. Porque si entonces por no querer sufrir nos comportamos como el mundo, entonces ¿qué Dios nos va a dar a nosotros? Amén. Entonces el punto es de que el mundo, por eso la Escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, ¿verdad? Porque las cosas de Dios se entienden por medio del Espíritu. Al mundo va a ser difícil y casi hasta imposible hacerle entender esto que le estoy diciendo. Porque el mundo ve es lo emocional, el sentimiento. Pobrecito, ¿por qué Dios por tanta maldad? Y juzgan es siempre a Dios por lo que pasa en este mundo. Cuando los que hacemos toda esta maldad son los mismos hombres. Pero el creyente, claramente que entiende las cosas de Dios, no ve las cosas igual, sino que claramente, si sufre, pues Dios lo recompensará. Si hace el mal, pues Dios también lo juzgará. Entonces cada quien va a recibir conforme sufre en esta o conforme haga en esta vida. Amén. Y no se trata de dónde está Dios o por qué Dios lo permite. Porque si el bueno quiere recibir el bien, pues tristemente tiene que padecer y sufrir lo que tenga que padecer y sufrir para que reciba el bien.
Y el malo, para recibir el mal, pues hay que dejarlo que haga ¿qué? Que haga la maldad y que haga la injusticia. Esas son las dos únicas caminos de ver esta vida. Amén. Pero, tristemente, el mundo no va a poder verlo así porque el mundo es más sentimental. Amén. Pero nosotros no vamos por sentimientos, sino vamos por el entendimiento de lo que Dios nos permite ver y entender de esta vida. Amén. Dice, ¿y quién es el que os perjudicará si os mostráis celosos por lo bueno? Pues, capítulo 3 de Primera de Pedro, de Kefas, versículo 13. Realmente si hacemos el bien, es muy probable que nadie nos perjudique. Amén. Es muy probable porque puede ser que aún haciendo el bien, como yo soy el Mesías, seamos perjudicados. No falta quien nos tenga envidia, quien nos quiera hacer el daño, quien quiera nuestro puesto, nuestra posición y nos quiera hacer el mal. Amén. Entonces, pero claramente, si yo hago lo correcto, si yo hago lo justo, si me porto adecuadamente, pues puede ser que no haya quien me haga el malo. Amén. Pero también dice el versículo 14, y aún si sufrís a causa de la justicia, sois dichosos. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Ahora, quiere decir que si aún haciendo yo el bien y portándome bien, recibo el mal y me hacen el mal, pues ¿cómo me tengo que sentir triste? Porque, ay, pobrecito. No, ¿qué dice la Escritura? Soy dichoso. ¿Por qué? Porque participo de las mismas aflicciones que participó el Mesías, que haciendo el bien al pueblo, murmuraron de él, lo difamaron, lo criticaron y terminaron ¿qué? Llevándolo al madero. Amén. Entonces, claramente el creyente no puede vivir como vive el mundo, que no entiende las cosas de Dios. Nosotros se nos ha concedido poder entender y comprender lo que es la obra del Padre. Amén. Dice el 15, y esta es la razón del tema. Si nos santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones. La palabra santificar, recuerde que viene la palabra kadosh, que es consagrar, apartar, separar, ¿verdad? Claramente no tiene nada que ver con santificar de ser santo en el sentido que nosotros lo entendemos, ¿verdad? Ahora, fíjense en lo que dice. ¿Qué es lo que hay que santificar del Mesías? Como Señor. ¿Qué significa eso? Que en el corazón del creyente no puede haber otro Señor sino Yeshua, el Mesías. ¿Y qué significa eso de que no puede haber otro Señor? Igual que lo dijo Elohim allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Dice, no tendréis dioses delante de mí. Al Señor también hay que santificarlo. Cuando yo santifico a Yeshua el Mesías como Señor en mi corazón, cuando todo mi pensamiento, cuando toda mi forma de pensar y de entender las cosas está centrada en Él. Que si sufro, lo sufro por Él. Que si soy humilde, que si soy manso, que si soy misericordioso, que si soy bondadoso, que si soy benigno, lo soy por Él. Amén. Y si todo lo que hago, por eso dice Pablo en otra parte, todo lo que hagáis, hacerlo como para Él, Señor, en la medida que yo todo lo que haga, lo haga como para Él, entonces yo estoy santificando al Mesías como Señor en mi corazón, porque Él es la razón de mi vida, de mi existencia, de mi pensamiento, de mis obras. Amén. Y por eso es que se me pide todo esto, todo lo que hemos leído aquí anteriormente, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos vivir, es la forma como el creyente va a santificar a Yeshua el Mesías como Señor en su corazón, porque todo lo que va a hacer aquí, todo lo que Kefas le dice al creyente que debe hacer, es basado en que es creyente, que cree en Yeshua el Mesías como Señor y Salvador. Por lo tanto, su comportamiento tiene que ser de acorde a lo que decimos que creemos. Por eso es que decir que uno es creyente y comportarse de una manera que no es como el Mesías, pues claramente el Mesías no está en nosotros, o aún no es el dueño de nuestro corazón. Porque si yo aún ando afanado y preocupado por mi vida, una de las cosas que entiendo de la vida de la fe es que no es una vida de autocomplacencia, o de autosatisfacción, o de autosuperación. Es una vida de servicio, de buscar, aún en lo que Dios me concede hacer en esta vida, cómo yo puedo servir al Mesías, cómo yo puedo dar testimonio de la fe, cómo puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida.
No importa si soy abogado, si soy médico, si tengo un negocio, si soy lo que Dios me haya concedido. Lo importante es que, porque hoy en día se habla de profesión, ¿verdad? Antiguamente se hablaba de vocación. Cuando alguien decidía hacer algo en su vida, se le decía, esa es su vocación, eso es lo que le gusta, es lo que él quiere hacer. Porque lo hacía no solamente como un beneficio, hoy en día es una profesión, ¿por qué? Porque solamente se busca lo material, lo económico. Amén. Hoy la gente busca las mejores profesiones porque son las que dan más dinero. Pero nadie estudia por vocación. Voy a ser médico porque es que yo amo ayudar a la gente. Y no pensando en el dinero que voy a ganar. Pero el mundo, esa es la manera como el mundo piensa. Pero el creyente no puede pensar así. No quiere decir que no vamos a ser ni médicos, ni abogados, ni policías, ni nada de esas cosas. Sino cómo yo veo mi vocación y no mi profesión. Amén. Porque entonces de esa manera voy a poder servir al Señor aún en lo que Dios me ha concedido ser. Amén. Así que si un creyente estudia algo, debe estudiarlo porque esa es su vocación. Esa manera en que él va a poder servir. Y también Dios le va a conceder el alimento a través de aquello que él hace con amor, con buena voluntad. Amén. Pero hoy el mundo habla mucho, aún los creyentes, uno escucha un lenguaje extraño a la palabra, porque usted escucha a creyentes hablando de autosuperación y de autocomplacencia y de buscar y lograr los éxitos en la vida. Eso es extraño al Evangelio, porque no quiere decir que no podemos superarnos, pero el que estudia, el que se supera, lo hace porque siente que Dios le está dando la oportunidad de ser algo, de poder tener una vocación y poder servir. Esa es la gran diferencia entre el pensamiento del mundo y el pensamiento del que es de la fe. Amén. Dice, y estad siempre prestos, versículo 15, para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que todo creyente que se comporte de la manera como se comporta, que el mundo se fije y diga, pero antes te preguntan, bueno, pero ¿por qué tú eres así? Porque la forma de pensar del mundo es que uno es tonto. Amén. O ahorita va a hablar mucho más fuerte que no quiero decir. Y entonces uno puede responder, no es que yo sea tonto ni otra cosa, simplemente que yo no soy como el mundo. Dios me llama a hacer las cosas de buena voluntad. Pero ¿por qué? Pasa mucho en el trabajo, uno tiene compañeros que todos nos ponchamos a la hora, ¿verdad? Y hay quien hace trampa y manda al compañero, antiguamente, y mandaba al compañero a poncharlo por él, ¿verdad? Y entonces el creyente dice, no, yo no te apoyo en eso. Pero ¿usted qué te pasa? ¿Qué? Entonces lo maltratan, lo injurian porque el creyente no quiere participar de algo injusto. Amén. Y le preguntan a mí, ¿por qué es así? Porque yo creo en Dios. Yo temo a Dios. Porque Dios me enseñó a que tengo que ser justo. Y eso no es justicia, que yo te haga a ti la trampa. Amén. Y en eso es que Kefa está diciendo que claramente nuestro comportamiento va a llamar la atención. Porque el mundo siempre está buscando la trampa, cómo hacer el engaño, cómo hacer la cosa. Y el creyente va a estar ahí al frente para tropezar o hacerles tropezar. Y vamos a tener que dar respuesta de por qué nos comportamos como nos comportamos. Porque si nosotros también decimos al compañero, oye, pónchame que hoy no voy, yo te poncho mañana, entonces ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? Somos iguales. Nos comportamos como el mundo. Amén. Dice, presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Porque creemos que Dios nos ha concedido la vida y que si permanecemos fiel a Dios y hacemos como Él nos manda, heredaremos la vida. Que esta vida no es solamente, que esto es pasajero, esto es temporal, esto un día va a pasar. Amén. Y hasta el día que menos piense uno. Amén. Dice el 16, pero con mansedumbre y reverencia. O sea, no es que ahora, porque soy creyente, entonces voy a ser grosero con la gente y voy a contestarle con 2 piedras. No. Humildemente también le puedo explicar por qué soy como soy. Y por qué no participo de las cosas que el mundo hace. Amén. Porque mi fe y mi entendimiento está en otra parte. Y dice, pero con mansedumbre y reverencia.
Teniendo, dice la Escritura, me tengo aquí, dice la Escritura que aún la verdad hay que hablarla con misericordia. Porque la verdad, cuando va sin misericordia, puede hacer mucho más daño que el bien que puede hacer. Amén. Aun cuando uno habla la verdad, tiene que tener misericordia, compasión de la persona. Amén. Y no ir a atacar a la persona, ni ir a hacerla sentir mal, sino llevarle la palabra con mansedumbre y con humildad. Amén. Dice, irreverencia, teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia significa que tú no vas a poder presentar defensa del Evangelio o de nuestra fe si nuestra conciencia nos acusa, si nosotros también participamos de lo que el mundo participa, y si hacemos las cosas malas que el mundo hace, entonces ¿con qué conciencia yo voy a decirle a otra persona? No, es que, porque puede ser que el que me pida el favor que le ponche, me cae mal, y yo no quiero hacerlo porque me cae mal, no porque yo tenga una conciencia limpia, porque si viene otro que me cae bien, entonces a ese sí se lo hago. Amén. Entonces quiere decir que cuando yo le diga a alguien, cuando yo presente defensa de la fe que tengo, que mi conciencia no me acuse de que yo también he hecho cosas malas. Amén. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Fíjense que cuando los fariseos y los judíos que no creyeron en el Señor lo acusaban, lo difamaban y hablaban mal de él, un día él los confrontó delante del pueblo y le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y todos quedaron, hasta ahí llegaron las difamaciones y las calumnias y las críticas, porque nadie pudo decir de él algo malo. Amén. Y así debe ser nuestro comportamiento. Que el día que yo mañana dé razón de por qué me comporto como sea, que nadie pueda decirme, oye, pero ¿tú qué hablas? ¿Tú qué dices? Si tú también haces igual. Porque muchas veces callamos, no es porque no sepamos que se está yendo mal, sino que callamos porque nuestra conciencia nos acusa de que nosotros también hemos hecho lo que no debemos hacer. Y por lo tanto no tenemos, como dice por ahí, el que tiene rabo de paja no se arrime a la candela. Amén. Entonces, si realmente vamos a presentar defensa del Evangelio, tenemos que estar seguros de que nosotros también, nuestra conciencia esté limpia, y que cuando confrontemos la calumnia, las difamaciones de aquellos que hablan mal de nosotros, entonces nadie puede acusarnos con el dedo. Amén. Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Elohim, que obrando mal. Quiere decir que aun cuando seamos creyentes, aun cuando actuamos correctamente, no estamos exentos de sufrir el mal, de que alguien nos haga el mal, de que nos quieran hacer el mal. Solamente hay que mirar a Jesús el Mesías, hay que mirar a los discípulos, como también hablaron de ellos, los criticaron, aun cuando hacían las cosas correctamente. Dice, pero si sufrimos mal porque nos portamos mal, pues, ¿qué vamos a reclamar? Amén. Dice el versículo 18, porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Elohim, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, claramente aquí da la razón por qué fue que Jesús murió, ¿verdad? Murió siendo justo, pero murió por todos los injustos, porque todos nosotros hemos hecho pecado. Todos hicimos pecado, amén. Pero Él fue sin pecado. Pero claramente, ya en otra enseñanza hablamos de por qué era que Jesús tuvo que morir, amén. En cuanto a por qué el Padre lo envió sabiendo que Él iba a padecer y a sufrir y a morir, amén. Dice, para llevaros a Elohim, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Está hablando aquí es de que no solamente murió, sino que también que resucitó y que fue exaltado a la diestra del Padre. Porque si Jesús hubiera vivido una vida como la vivió, pero si el Padre no lo resucita, hasta ahí hubiera llegado la historia. Amén. De tantos buenos hombres que hablaron. La diferencia entre Yeshua con todos los hombres buenos que han hablado de la historia es que al único que Dios glorificó y exaltó es a Yeshua el
Mesías. Y por eso es que Él está vivo. Y cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Yeshua, no estamos orando en el nombre de una persona muerta, sino estamos orando en el nombre de alguien que está vivo a la diestra de Elohim. Porque recuerde que orarle a los muertos o pedirle a los muertos es pecado. La gente no lo entiende. Porque la instrucción de la palabra dice de que no consultaréis a los muertos. ¿Y qué no es consultar a los muertos? Pues claramente si tú le pides a un muerto, ¿qué estás haciendo? Pues estás consultándole. Amén. Pero eso por el mandamiento de la palabra es pecado. Eso está mal. Por eso Jesús dijo, si pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero Él lo dijo fue porque Él iba a estar ¿qué? Vivo y no muerto. Por eso el único que está a la diestra, que ha resucitado es Jesús el Mesías. Por eso por el único nombre que uno puede pedir es por el nombre de Jesús el Mesías, porque Él está vivo y no está muerto. Amén. Dice, en el cual, o sea, habiendo sido vivificado Jesús el Mesías, dice, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados. Esa palabra predicar, en realidad, hay que entenderla bien. No está hablando de que Él fue a evangelizar. Amén. Sino que fue a proclamar. No dice qué proclamó. Solamente dice que fue a proclamarles a los espíritus que estaban encarcelados. Amén. Ahora, es interesante recordar que la palabra espíritu viene de la palabra neuma en griego y de ruach en español, en hebreo. Y que tanto en hebreo como en griego la palabra ruach o neuma se aplica al aire, a la respiración. Y cuando la palabra ruach o neuma se aplica, o espíritu se aplica a un ser, ¿por qué a los seres humanos no se les llama espíritus? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un ser espiritual? Porque por eso a veces nos confundimos. Si no entendemos los conceptos de la Escritura, uno puede confundirse. Un espíritu, un ruach o un neuma se le dice a un ser que no está limitado por lo material. Amén. Por eso es que los espíritus pueden aparecer. Esos seres pueden aparecer o pueden desaparecer. No importa si tenemos rodeados de concreto, tienen la capacidad de atravesar lo material. Amén. Jesús entró al cuarto donde estaban los discípulos cuando tenían las puertas y ventanas cerradas. Igual los malajim, los enviados, los ángeles también tienen ese poder de poder aparecer y desaparecer. Amén. Y que nada les puede hacer daño. Pero claramente estos seres fueron creados con esas capacidades o con ese tipo de materia. Porque tienen cuerpo, no es que no tengan cuerpo, simplemente que ese cuerpo no está limitado a las limitaciones de lo terrenal. Ahora, ¿por qué un ser humano no se le puede llamar espíritu? Porque nosotros tenemos materia terrenal y por lo tanto estamos limitados a las limitaciones terrenales. No podemos atravesar las paredes, ni volar, ni hacer las cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Ni desaparecer, porque claramente estamos limitados. Ahora, ¿puede un ser humano, después que muere, ser un ser espiritual? Sí es así, pero hay que tener cuidado con esto. Porque muchos creen que una vez que usted muere, usted ahora es un espíritu. No es así. El ser humano, para existir, necesita ¿qué? Un cuerpo. Recuerde, los seres celestiales se les dice espíritu no porque no tengan cuerpo. Ellos tienen cuerpo, sino que sus cuerpos no están regidos por las limitaciones del tiempo y del espacio de la tierra. Amén. Por lo tanto, amén, sí. Por lo tanto, cuando una persona muere, un ser humano muere, necesita esperar la resurrección para que se le conceda un nuevo cuerpo y entonces es que va a volver a hacer. Pero la persona cuando muere no es un espíritu, porque el alma, ¿dónde está? En el Seol. ¿Qué dice la Escritura acerca del Mesías? Hablando del Salmo que dice que no dejarás mi alma en el
En el Seol, decía el salmista, ¿verdad? Queriendo decir que ¿dónde estaba el alma de él? Pues en la tumba, donde estaba él. Hasta que se ha levantado y entonces Dios nos conceda de nuevo un cuerpo y volveremos entonces a la vida. Amén. Entonces no hay que confundir cuando se habla de seres espirituales de cuando se habla de seres humanos o seres terrenales. Amén. Que son dos cosas completamente diferentes. Claramente esto que está hablando aquí del Mesías es que fue a seres espirituales. Amén. Ahora, ¿quiénes son ellos? No lo dice, simplemente dice que eran espíritus que estaban, ¿qué? Encarcelados. El versículo 20 nos dice que en un tiempo desobedecieron, dice, cuando esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noé. Y aquí uno puede, muchos interpretan de que si está hablando de Noé, entonces está hablando de la humanidad que fue desobediente Noé. Pero ya explicamos de que el ser humano no puede ser un espíritu. El ser humano no puede vivir desencarnado, porque no se nos concedió ese tipo de existencia. Para que el ser humano existiera, ¿cómo sucedió? Para eso la Escritura nos da la referencia de las cosas. Dice que Dios, antes de que el ser humano existiera, ¿qué hizo? Dice que formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Una forma hizo con el polvo de la tierra. Y después que hizo la forma, ¿qué hizo? Dice que sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Así que, ¿qué es un ser humano? Es la combinación de lo material con el soplo de vida. Mientras el aliento esté en nosotros, estamos vivos. Si el aliento se exhala, dejamos de existir, dejamos de ser. Amén. Entonces, claramente dice, en un tiempo desobedieron cuando esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noah o de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas a través del agua. O sea, quiere decir que en ese tiempo en que Noé estaba construyendo el arca, estos seres desobedecieron. Amén. Y por lo tanto, por cuanto desobedecieron, dicen que fueron ¿qué? Encarcelados. No se habla de almas humanas que están encarceladas. Dice que todos están en el Seol. Dice aún más la Escritura, dice Jesús el Mesías, que cuando el trono se ha puesto, dice, el mar devolverá a sus muertos, el Seol devolverá a sus muertos, la tierra devolverá a sus muertos. ¿Verdad? ¿Quiere decir que dónde están los muertos? En todas las partes donde han caído. En el mar ha muerto un montón de gente. ¿Y dónde están esas almas? Ahí. Dios sabe quién ha muerto en el mar y quiénes están allá. Amén. Y de allá serán ¿qué? Llamados. Todos los que murieron en el mar tendrá que devolverlos. Todos los que están en el Seol, todos tendrán que ser devueltos. Amén. ¿Para qué? ¿Para el juicio o para la vida? Luego dice, ahora, ¿por qué Kefas dice esto en cuanto a Yeshua de la resurrección y de lo que hizo después ya de resucitado? Dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora os salva. ¿Cuál es el bautismo que corresponde a lo que pasó con Noé? ¿Qué salvó a Noé? La fe con que construyó el arca, ¿verdad? El arca, el diluvio fue como un bautismo para ellos, y a través de ese diluvio él fue salvado con su familia, 8 personas, ¿verdad? Él y sus 3 hijos con sus esposas. Y claramente, ahora, ¿por qué habla de bautismo aquí? Porque cuando el creyente cree, lo primero que se le manda es ¿qué? A bautizarse. Arrepiéntate y bautízate en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Kefas mismo en el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que así como Noé, al creer, construyó el arca y se salvó por el arca del diluvio, así el creyente, al creer y bautizarse, también es salvado de esta generación. Y es salvado de esta condenación. Amén, porque pasamos de muerte a vida, a estar muertos en delitos y pecados, ahora estar vivos vivificados por el Espíritu. Amén, por eso dice en otra parte de la Escritura, si en verdad habéis resucitado con Jesús el Mesías, poned vuestra ¿qué? Vuestra mirada
allá donde está Él a la diestra del Padre. ¿Por qué habla de que si hemos resucitado? Porque realmente ya la vida se nos ha concedido. Lo único que debemos es conservarla, debemos preservarla. Pero si no nos portamos bien y no caminamos conforme a la fe, pues claramente perderemos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Elohim por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías. Y aquí está muy claro en esto. No porque uno se bautice, ya la carne va a dejar de pecar. Ya el deseo del pecado no va a estar en nosotros. Porque dice que no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta a una buena conciencia. O sea, la nueva creación que Dios hace a través del bautismo en nosotros, lo que hace es que aunque aún estamos en esta carne, que es tropiezo para nosotros porque de la carne vienen los deseos, los deleites, el deseo del placer, amén, eso no fue quitado. Nosotros como creyentes tenemos que luchar contra eso, por eso se nos manda que no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Pero sí debemos mantener una nueva ¿qué? Una buena conciencia. O sea, esta nueva vida nos lleva a que ya en nosotros no haya conciencia de pecado, de que no estamos cometiendo injusticias, ni maldad, ni nada aquello que desagrade a Dios. Amén. Dice, y todo esto fue concedido ¿por qué? Por la resurrección de Yeshua el Mesías. Una vez que Yeshua el Mesías resucitó, todo el nacer de nuevo para el creyente fue concedido a través de la vida de Él. Amén. Quiere decir que los discípulos y todos los que se habían bautizado, los que se bautizaron en el bautismo de Juan, ¿es el mismo que el bautismo que se hace en el nombre de Yeshua el Mesías? No. Juan lo dijo, ¿verdad? Yo os bautizo ¿qué? En agua, para purificación. Pero viene otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el bautismo en Yeshua el Mesías se dio a partir de que ya Él había resucitado. Porque cuando Kefas da el sermón o la palabra de decirle a los judíos que se bauticen, se los dice es claramente para que lo hagan en el nombre de ¿quién? De Yeshua el Mesías, porque ya había ¿qué? Resucitado. No antes fue eso, sino después. Amén. Dice que quien habiendo ascendido al cielo está a la diestra de Elohim, habiéndosele sometido Malahim, ángeles, autoridades y potestades. Amén. Y el testimonio que da Kefas aquí es que Yeshua el Mesías está ¿dónde? A la diestra del Altísimo, y que todos estos poderes le fueron sometidos a Él. Ahora, ¿por qué no ha regresado el Mesías todavía? Dice, porque es necesario que todo poder le sea sometido, ¿verdad? El Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cuál es el último enemigo que será sometido? Según la Escritura, la muerte. Por eso cuando Yeshua el Mesías aparezca, entonces vendrá la resurrección a todos los que han creído, porque es el fin de la muerte. Por eso dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. Como diciendo, ¿dónde está todo el poder de la muerte? Ya no existirá más, porque claramente al levantar de la muerte a aquellos que estaban muertos y darles vida, pues entonces ya la muerte perdió todo poder. Pero claramente solamente para aquellos que resuciten para la vida eterna. Amén. Así que todo lo que hemos estudiado en cuanto al comportamiento nuestro, recuerden, solo está propuesto en un solo principio, y es que el creyente tiene que entronizar a Yeshua el Mesías como su Señor en su corazón, para que todo lo que hagamos, sea de obra o de palabra o de pensamiento, sea hecha en la referencia de Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Por eso se nos manda que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Amén. Vamos a terminar allí, mi hermano.